Te voy a dar ahora algunas recomendaciones para este comienzo de los ejercicios, más allá de la tanda que vayas a hacer, si en la vida cotidiana, si de 3, de 5 días. También, sobre todo, algunas cosas a tener en cuenta con respecto a la oración, que es, por lejos, el momento más importante del ejercicio. De hacer o no hacer bien el momento de la oración, de la meditación, de la contemplación, dependen los frutos de los ejercicios. Los ejercicios, como va a decir San Ignacio en una carta que le escribió a su antiguo confesor Manuel Miona, recomendándoselos vivamente, deben ser gustados. Y para gustar los ejercicios, muy importante es tener en cuenta las recomendaciones que nos da el santo, de las cuales vamos a ir hablando durante la tanda de ejercicios, pero vamos a comenzar ya desde ahora a tener presentes algunas de ellas, que llamamos adiciones o anotaciones. En primer lugar, algunas recomendaciones, sobre todo que tienen que ver con esta tanda hecha por internet. Siempre en el plan de óptima, es decir, si las cosas que decimos no se pueden cumplir perfectamente, bueno, se hace lo que se puede, pero dentro de lo posible hay que poner granito de arena para hacer lo mejor y en este sentido llevar adelante estas recomendaciones. En primer lugar, tratemos de que estos ejercicios sean lo más parecido a lo que se hace en un ejercicio presencial. Es decir, viene el predicador, da los puntos de meditación, cada uno trata de tomar apuntes de las cosas más importantes, se retira y uno se queda con los apuntes que tomó. Es decir, es bueno que escuches las meditaciones, los puntos de meditación con una hojita y algo para anotar. ¿Por qué? Porque eso implica que uno está concentrado, escuchando, tratando incluso de anotar lo que le parece más importante, de algún modo ya está procesando lo que está escuchando. Y también ayuda a que después, en el momento de la oración, no tenga que estar con la computadora prendida o con el celular, sino con la hojita, con aquello que yo ya vi que me podía servir para meditar. Ayuda a la concentración. ¿Sí? Bueno, una recomendación entonces pequeña, pero puede ser de provecho. Otra, y ya ahora directamente con los que nos dice San Ignacio, es que que medites todo el tiempo que te propusiste hacerlo. San Ignacio, como sabemos, nos recomienda hacerlo durante 1 hora, pero quizás no tengas 1 hora por día o vayas a hacer los ejercicios espirituales de 3 días, donde las meditaciones son de media hora. Bueno, lo importante es, me fijé esta cantidad de tiempo, salvo que surja algún inconveniente, algún imprevisto, entonces medito esta cantidad de tiempo. Son bien cortitos los ejercicios y San Ignacio dedica 2 números de este librito para hablarnos de la importancia de dedicar todo el tiempo. Dice así en el número 12, el que da los ejercicios al que los recibe, o sea, yo en este caso a ti, ha de advertir mucho que como en cada uno de los 5 ejercicios o contemplaciones que se harán cada día, está hablando de un ejercicio espiritual típico de mes, apliquémoslo a lo que nosotros podemos hacer, ha de estar por 1 hora, así procure siempre que el ánimo quede harto en pensar que ha estado una entera hora en el ejercicio, y antes más que menos. Porque el enemigo no poco suele procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración. Más vale más que menos. Bien de San Ignacio esa manera de encarar la situación. No solamente me defiendo, sino que ataco. Y en el número siguiente dice algo parecido que nos ayuda también. En el número 13, asimismo de advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar la contemplación la hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita por hacer contra la desolación y vencer las tentaciones debe siempre estar a alguna cosa más de la hora cumplida, porque no solo se avese a resistir al adversario, más aún a derrotarle. No nos acostumbramos a resistir, sino a derrotar. Es decir, voy 20 minutos de oración y me había propuesto media hora y ya no doy más y no aguanto más y quiero salir corriendo. Bueno, voy a estar al menos 31 minutos, al menos 1 minuto más de lo que me propuse. Eso es bien de San Ignacio y ojalá termines esta tanda, la que te hayas propuesto hacer, con la conciencia tranquila y con el gozo y la alegría de decir, cumplí todas las horas de oración. No es poco eso. No es poco la voluntad que hace falta y no es poco también
entregarle eso a Dios. Es decir, no es poco ofrecer ese sacrificio en los momentos que cuestan hacerlo. Una última recomendación antes de entrar directamente a la oración, al momento de la oración, es que trates de tener un lugar acomodado para poder rezar bien. Por supuesto que lo mejor sería poder hacerlo en una iglesia, en una capilla, en la presencia del Señor sacramentado. Sin embargo, a veces eso no se puede. No importa, un lugar en la casa que sea adecuado también ayuda. Obviamente que no es lo mismo, pero sí, Dios está en todos lados, está en nuestra alma por la gracia, pero que el entorno sea un entorno que me acompañe, si puedo. Alguna imagen de la Virgen, de nuestro Señor, en un lugar donde yo tenga la puerta cerrada, que no me molesten. Bueno, esos pequeños detalles no dejan de ser detalles, pero no son tan pequeños. San Ignacio, podemos ejemplificar esto con una anécdota de la vida de San Ignacio. Le iba a predicar ejercicios espirituales a quien fue después el Padre Nadal, el primer teólogo de la Compañía de Jesús. Y el Padre Nadal era un hombre sensible, San Ignacio lo conocía, y entonces no empezó los ejercicios, no empezó a dárselo hasta que no encontró en Roma una casa adecuada, con un jardín hermoso, porque sabía que necesitaba un lugar donde el contexto le ayudara a rezar a él. Por su sensibilidad necesitaba esas cosas. Mira hasta qué detalle estaba presente en San Ignacio para hacer mejor los ejercicios. Por eso, apliquémoslo a nuestro caso y tratemos de tener el mejor lugar posible para aprovechar de estos santos ejercicios. Adentrándonos directamente en el modo de hacer de San Ignacio, la oración, la meditación o contemplación, que es a lo que nos vamos a fijar más que nada ahora. Después, en los ejercicios, San Ignacio propone otros modos, pero fundamentalmente en estos ejercicios por internet, en los ejercicios cortos, se dan estos dos modos: el modo de meditación y de contemplación. Muy importante, en primer lugar, siempre va a ser para meditar mejor, para hacer mejor la oración, es ponerse en presencia de Dios al comenzar la oración. San Ignacio no nos dice nada de eso al entrar en la oración, pero sí nos propone hacer cosas antes. Lo que yo les voy a decir se aplica directamente a un ejercicio espiritual de mes o un ejercicio espiritual en retiro, pero uno puede tomar el espíritu de lo que se está diciendo y ver cómo lo puedo yo aplicar en la tanda que estoy haciendo. Esto está en el número 73, donde San Ignacio él llama adiciones, ¿sí? Agregados, para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Y la primera adición dice: después de acostado, ya que me quiere dormir, por espacio de un Ave María, pensar a la hora que me tengo de levantar y a qué, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. Es decir, si tengo propuesto hacer la meditación a la mañana, bueno, entonces qué bueno es que el último pensamiento sea ofrecido a Dios de esa manera. Es decir, me acuesto pensando en lo que voy a rezar. Por un espacio de una Ave María no tengo que hacer la meditación ahí, ni tengo que... Un momentito. En segundo lugar, dice el santo: cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio. Me despierto y entonces me pongo a pensar, y va a decir el santo: mientras me visto, pienso en aquello que voy a meditar. Me voy concentrando entonces ya de entrada. Por último, ya directamente antes de la oración, en la tercera edición, dice: un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré en pie por espacio de un Padre Nuestro, alzando el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etc. A hacer una reverencia o humillación. Es decir, nos invita a hacer el acto de presencia de Dios un momento antes de entrar en la oración. Si uno va a hacer la meditación en una capilla, eso lo hace antes de llegar, y el acto de humillación que nos propone lo hace al arrodillarse ante el Santísimo Sacramento. Pero no tomemos esto a la ligera. San Ignacio pone cosas medidas, justas, exactas, por algo lo pone y son de mucho provecho, porque todas estas cosas, ya sean los actos de entendimiento y voluntad, ya sean incluso los actos físicos, de hacer un acto de reverencia, etc., nos ayudan mucho a que en el momento que entramos a rezar estemos en presencia de Dios, nos demos cuenta de que estamos ante Dios. Permítanme leerle un texto del padre Narciso Irala, un gran jesuita
que tuvo un surmenage y después se recuperó y escribió un par de libros hermosos. Uno se llama Control Cerebral y Emocional y el siguiente se llama Eficiencia sin Fatiga, de donde tomo este párrafo y un par de párrafos más que leeré después. Dice: pocos llegan a esta íntima unión que mi corazón les prepara en esta vida, decía el Señor a una alma santa. Tienen que recoger todos sus pensamientos y afectos y centrarlos en mí, que estoy presente en lo más íntimo de sus almas. Les invito con amor e insistencia a que bajen a lo más profundo de su ser y allí se me unan para nunca dejarme y para identificarse conmigo. Son tan grandes las bendiciones que les prometo. Pocos se dan cuenta de que estoy allí en lo más profundo del alma y ardiendo en deseos de unirlos a mí y de hacerlos felices. La razón es porque viven solo en el exterior de su ser. Si se apartasen de lo sensible para penetrar en lo más íntimo del alma, donde yo estoy, qué pronto me hallarían y qué vida de unión, de amor y de luz gozarían. Hay que hacer entonces un esfuerzo para ir al interior nuestro. Recordemos lo que dice San Agustín, lo que dice también Santo Tomás. Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. A veces nuestra oración es demasiado superficial. Por eso este acto de ponernos en presencia de Dios no deja de ser muy importante, muy relevante. Vamos ahora directamente entonces a los pasos que nos sugiere San Ignacio para hacer una buena meditación o contemplación. Quiero aclarar aquí, y va a ser importante que lo tengas presente, de que San Ignacio nos da ciertas ayudas para rezar mejor. Porque si yo te digo a ti ahora, bueno, tienes media hora para meditar un tema, una hora para meditar un tema, ¿qué hacemos? No es tan fácil dedicar, salvo que uno no tenga una vida de oración, una costumbre de... ¿Qué hacemos una hora? Podemos llegar a distraernos muchísimo, o en media hora, o incluso en 10 minutos, si no sabemos bien cómo... Entonces, todas estas recomendaciones son ayudas que nos da el santo para rezar mejor. Pero siempre la ayuda es tal, una ayuda. No me tengo que enfrascar en lo que él me propone. Son como muletas. Va a haber un momento que las muletas no hacen falta, que ya puedo caminar. Pero va a haber un momento que sin las muletas no podré avanzar. Entonces, con este espíritu vamos a tener presente estos pasos que nos da San Ignacio y van a ver que en los ejercicios le va a hacer mucha falta para poder hacer la meditación o la contemplación y que son de muchísimo provecho. En primer lugar, vamos a nombrar los que llamamos los preámbulos, que son 4. Incluso en esto vamos a recomendar hasta el tiempo más o menos que se puede dedicar, siempre aclarando lo que ya dije al principio. Entonces los preámbulos en una meditación de media hora pueden ser 5, 7 minutos. Si es de una hora, pueden ser del doble. El primer preámbulo es la oración preparatoria que San Ignacio nos va a traer en cada una de las meditaciones hasta el final. Si uno hace ejercicio de mes, está en el ejercicio número 30, o sea, del día 30, y todavía San Ignacio me dice, la oración preparatoria es la misma de siempre. ¿Y qué es la oración preparatoria? Es pedirle a Dios nuestro Señor que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones sean ordenadas a mayor servicio de alabanza de su divina majestad. Eso está en el número 46 del librito de los ejercicios. Es decir, pedirle a Dios, ante el cual ya me puse en su presencia, como decíamos recién, que yo busque en la oración a Él, que lo busque a Él, que busque hacer su voluntad, que busque darle gloria. Que eso que es el fin de los ejercicios, que es ordenar mi vida según su voluntad, es decir, buscar la santidad, lo cumpla en ese momento de oración. Eso es lo que le vamos a pedir. Lo primero que vamos a hacer en cada una de las oraciones, uno lo puede hacer con sus palabras. Puedo hacer eso con mis palabras. ¿Cómo lo diría yo? Bien, así se lo digo al Señor. Esto que me propone San Ignacio, que yo rece según su voluntad, que lo busque a Él, que no me busque a mí mismo, que busque, en definitiva, alcanzar el fruto que es, por supuesto, llegar a en todo buscar al Señor. Al menos tengo que comenzar haciéndolo en la meditación que tengo enfrente. Después de la oración preparatoria, viene el segundo preámbulo, si tomamos como primer preámbulo la oración preparatoria, si no sería el primer preámbulo, pero es la historia. La historia es aquello que voy a meditar, aquello que voy a contemplar. San Ignacio
nos propone una oración, suele llamarse según las potencias, usando todas las potencias del alma. Entonces va a hacer que nuestra inteligencia esté atenta, nuestra voluntad se afecte, nuestra memoria esté ocupada, nuestra imaginación también. Y aquí sobre todo va a la memoria. Voy a aplicar la memoria, bueno, voy a meditar esto y tengo como un panorama de lo que tengo enfrente. Si voy a meditar un misterio de la vida de Cristo, será entonces leer el pasaje del misterio, recordarlo, recordar resumidamente lo que voy a meditar. San Ignacio nos lo va a proponer en cada meditación. Después viene la composición del lugar, es decir, tratar de que la imaginación, que es bien llamada por Santa Teresa la loca de la casa, rece con nosotros. A veces es difícil sostener la imaginación. Bueno, voy a darle algo para imaginar. Entonces tengo que meditar acerca de un misterio de la vida del Señor, imaginarme ese misterio, imaginármelo al Señor, la imaginación atenta entonces a lo que estoy rezando. Incluso en algunas meditaciones que son un poco más abstractas, como el principio y fundamento que veremos luego, también imaginarme al Señor me ayuda. Imaginarse al Señor en la cruz siempre ayuda para meditar, por ejemplo. Bueno, repito, esto tanto cuanto, según la nomenclatura ignaciana que ya vamos a ver, lo uso tanto cuanto me ayude. Hay quienes tienen una imaginación en lo cual estas cosas sirven más, a veces no les van a servir, no la hagas si no te sirve. Entonces con toda la libertad, pero sí teniendo en cuenta que a veces hay que hacer un esfuerzo, porque de ese esfuerzo se sigue mucho provecho para tener la imaginación atrapada, por así decirlo, en la oración que tengo que hacer. Por último, la petición dentro de estos preámbulos. Si vas a tener debajo un PDF para poder tener estos puntitos bien seleccionados, sobre todo para el principio, para saber bien el orden que hay que seguir. La petición, teníamos una petición general al principio, hacer todo para mayor gloria de Dios, etc. Ahora, en este momento San Ignacio nos propone hacer una petición puntual, particular. ¿Qué fruto él nos sugiere alcanzar para esta meditación, para esta contemplación que estamos haciendo? Recordemos que el ejercicio se divide en 4 semanas, que si son de 5 días, obviamente no son 4 semanas, que si son de 3 días tampoco, pero en la inteligencia de San Ignacio son 4 partes. Si es de un mes completo, sí, son 4 semanas, más o menos de 7 días cada una. Entonces cada semana tiene su fin particular y cada meditación tiene su fin particular respectivamente a esa semana. Por eso también es importante esto. En la primera semana, por ejemplo, las meditaciones tendrán que ver sobre todo con el pecado. Pediremos arrepentimiento, pediremos dolor, pediremos amor a Cristo en la cruz que muere por mis pecados, etc. La petición, esta petición me puede servir también muchas veces para cuando me distraigo, a veces es inevitable distraerse, entonces vuelvo a hacer la meditación, es decir, vuelvo a la oración por medio de esta petición que le hago al Señor. Me acuerdo de la petición y así vuelvo a estar concentrado. Esos serían entonces los preámbulos, los actos preparatorios para la oración. En segundo lugar viene lo que llamamos el cuerpo de la meditación o la contemplación. Lo primero era 5 o 7 minutos, en lo posible de rodillas, sobre todo si estamos ante la presencia del Señor sacramentado. Segunda parte, siempre una meditación de 30 minutos, puede ser de 15, 17, 18 minutos. Por supuesto que no es falta estar con el reloj así, simplemente estoy dando una idea, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se trata el cuerpo de la meditación? ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que ir meditando, es decir, razonando, rumiando lo que se nos ha expresado en los puntos de meditación que nos ha dado el predicador comentando los ejercicios. Por ejemplo, meditamos que el hombre es creado para alabar a Dios, principio y fundamento. Bueno, me tengo que detener, a ver, ¿qué significa eso para mi vida? ¿Realmente lo entiendo? ¿Lo he vivido? ¿No lo he vivido? Va a hacer que la inteligencia busque la verdad que tiene eso. Y en este sentido, tener presente que los ejercicios no son un curso de teología o de filosofía, menos aún. No voy a aprender tantísimas cosas, voy a profundizar las cosas que ya sé. Y esto es trascendental. Como va a decir San Ignacio en el número 2 de los ejercicios, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar internamente de las cosas. Es por esto que en los ejercicios no se recomienda tener tantas lecturas extras. Si hay alguna lectura, además, que tiene que ser algo que tenga que ver con lo que estoy meditando, para profundizar. Y ahí está la meditación. Muchas cosas hacemos mal en nuestra vida, muchas decisiones las tomamos erradas, muchos pecados cometemos porque no razonamos,
porque no usamos esa gran herramienta que Dios nos ha dado, que es la inteligencia, para conocer la verdad, para descubrir la verdad, que nos va a llevar, por supuesto, a actos de la voluntad, a amar eso. Y nos dejamos llevar entonces por sentimientos, por pasiones, por el qué dirán, por el mundo que nos lleva. De ahí lo trascendente que es la meditación. Quiero hacer una recomendación que trae San Ignacio en la cuarta edición, el número 76. Dice: entrar en la contemplación o meditación cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, cuando supino rostro arriba, es decir, tirado mirando para arriba, cuando sentado, cuando en pie, andando siempre a buscar lo que quiero. Es decir, bueno, rece cada uno como mejor en cuanto a la posición física, como mejor a uno le quede para aprovechar. Pero hace dos advertencias. La primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Si estoy sacando fruto de rodillas, no tengo por qué cambiar de posición. Asimismo, postrado, etc. En cualquier posición en la que esté sacando fruto de la meditación. La segunda, en el punto en cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Qué importante es esto. Si tengo 3 puntos para meditar según la exposición que se dio en los puntos de meditación, no estoy estudiando para rendir un examen. No hace falta que yo diga, uy, me queda poquito tiempo, tengo que pasar al segundo punto. No. Si en el primer punto encuentro fruto, tengo materia para seguir meditando, encuentro conclusiones para mi vida, me voy enamorando, así mi voluntad se va afectando de eso, de Dios, etc., no hay por qué pasar adelante. Muy importante también esto. Estamos calando hondo en las verdades, no estamos conociendo una amplitud de verdades. Ahora, si estamos haciendo, en lugar de meditación, que es discursiva, que es la inteligencia, yendo de una verdad a otra, bajando en concreto en mi vida, etc., estamos haciendo contemplación. La contemplación tiene más que ver ya con la segunda semana de ejercicio, pero digo 2 palabritas ahora. Contemplación es estar en la historia que estoy meditando. La contemplación se hace de los misterios de la vida de Cristo, sobre todo. Meterme en la historia, va a decir San Ignacio, como un esclavito indigno. Si estoy allí, entonces voy a rezar de otra manera. No se trata de que mi inteligencia vaya viendo verdades y sacando conclusiones. Se trata de ver con la imaginación. Ver a María, ver a Jesús, ver a José, ver lo que hacen, mirar, va a decir San Ignacio, lo va a insistir, ya lo vamos a ver en la segunda semana. Insiste en mirar, ver, observar, escuchar, servirlos. Y como los misterios de Cristo son salvíficos y de algún modo dominan toda la historia, puedo estar allí de manera presencial en presente. No hace falta que piense que sea solamente algo del pasado, ya lo explicaremos, pero en eso cambia sustancialmente la contemplación de la meditación. De alguna manera, la contemplación es como una composición de lugar extendida, siempre por supuesto sacando provecho para mi vida. Pide más calma, más reposo, el entendimiento tiene que quedar más como una observación de lo que está pasando sin discurrir tanto, pero lo mismo puede ser y es de hecho de muchísimo provecho. La última parte de la oración, que tienen que durar 10 minutos, 7 minutos y en lo posible hacerlo de rodillas, sobre todo si estamos ante Jesús sacramentado, se llama coloquio. Y aquí sí que no podemos como elegir hacerlo o no hacerlo. Las otras partes, como decíamos, bueno, depende de cada uno y uno va aprendiendo a hacerlo mejor de un modo o de otro. El coloquio tiene que estar sí o sí. El coloquio es el diálogo que tiene el alma con Dios, con la Santísima Virgen, con los santos. Y ese diálogo es propiamente la oración. Boilan, un abad cisterciense que tiene un libro que les recomiendo para leer en algún momento de la vida, un clásico que se llama Dificultades en la oración mental, va a decir que la oración propiamente es esto. Es decir, lo otro es una preparación para este momento. Cuando uno va a hablar con un amigo, una persona conocida, no se prepara mucho. Vamos, hablamos, conversamos, compartimos. Pero para hablar con Dios no es tan fácil, porque a Dios no lo vemos con los ojos, no los tocamos, no lo oímos al oído. Entonces, para hablar con Dios necesitamos una preparación. La preparación es todo lo que hemos hecho.
Por eso es que no puede faltar el coloquio, no puedo no hacer el coloquio. Y ahí sí me tengo que obligar. Si estoy terminando de hacer la meditación, sea 30 minutos, de una hora, y no hice nada, o sea, no me viene nada para hablar con el Señor, que es raro. Es raro porque obviamente todo lo que vengo meditando ya... Bueno, me tendré que obligar y decirle, Señor, no sé qué decirte. Señor, no entiendo, no entiendo cómo rezar, no sé. Tendré que hablar con Él diciéndole lo que me está pasando, pero no puedo pasar una hora de oración o de meditación sin hablar con Él. A veces pasa que hay gente que va a hacer horas santas ante el Santísimo Sacramento, que obviamente es hermoso eso y encomiable, por ahí pasan demasiado tiempo leyendo. No es que esté mal leer, pero si leo todo el tiempo y nunca hablo con Jesús que está ahí presente, entonces es que algo está pasando, porque obviamente no voy a leer ante el Santísimo Sacramento, voy a leer para hablar con Él. La lectura me tiene que servir como meditación. Entonces, muy importante es no dejar de hacer el coloquio. Y también tener presente lo siguiente, que el coloquio puede hacerse en cualquier momento, es decir, no hace falta que yo espere hasta esta última parte. Si comenzamos la oración y, como decíamos, nos ponemos en presencia de Dios, y al ponernos en presencia de Dios tenemos ganas de decirle algo al Señor, máxime teniendo en cuenta que venimos de haber escuchado o visto media hora de puntos de meditación, es decir, media hora de algún modo que estoy meditando, entonces ya puedo hablar con Él, ya le puedo hablar al Señor, como va a decir San Ignacio, como un amigo habla con otro amigo, como un hijo con su padre, como un siervo a su Señor. Con toda la libertad del mundo hablo todo lo que haga falta. Ahora bien, hablo 5 minutos, 10 minutos con el Señor y llega un momento que no tengo más nada que decirle, porque así nos pasa. Bueno, entonces ya tengo que volver a ver los puntos que tenía que seguir. Y resulta que hago la conmoción del lugar y me lo imagino al Señor en la cruz y ya tengo cosas para decir al Señor en la cruz. Pues bien, hablo con el Señor en la cruz. ¿Se entiende? Entonces, toda la libertad con respecto al coloquio, porque, como digo, el coloquio es lo sustancial en la oración. Y es de esperar con el paso del tiempo, no digo que vaya a ser en este ejercicio, pero con el paso del tiempo en la vida de oración, el coloquio, el diálogo con Dios va tomando mayor lugar. Al principio es como que al final un pedacito de coloquio, después... Claro, ya medito más fácil, con menos tiempo, ya tengo más cosas para hablar con el Señor y entonces el coloquio va ocupando más tiempo, los actos afectivos del coloquio. Entonces la oración se va haciendo, como se llama, más afectiva. Incluso va tendiendo a ser oración de simplicidad, donde con pocos afectos uno expresa mucho más de lo que antes con muchos afectos. Es decir, así como dos personas que se conocen mucho, es decir, por ejemplo, un matrimonio, con una palabra, con una mirada, se dicen lo que quizás 20 años antes tenían que decírselo con muchas palabras y muchas aclaraciones. Bueno, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios, en la oración, en el trato íntimo con Él. San Ignacio nos va a dar una recomendación con respecto a esto en el número 3 de los ejercicios. Dice, como en todos los ejercicios siguientes espirituales usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad afectando, advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Es decir, cuando estamos meditando una verdad, de algún modo estamos con nosotros mismos, si se me permite la manera de expresarme. Ahora, cuando hago actos de voluntad, es decir, cuando hablo con Dios, tengo que tener más reverencia, porque justamente estoy hablando con Él, hablando con Dios con todo lo que eso implica. Voy a ofrecerles para la primera meditación de los ejercicios un audio de media hora donde voy a hacer una meditación guiada, es decir, voy a meditar con ustedes por si les sirve para tomar el timing de cómo se hace la meditación. Puede servirles, puede no servirles, no hace falta, simplemente les digo que lo haré así, Dios mediante. Al terminar la meditación o la contemplación, después de esa media hora, de esa una hora, es muy recomendable dedicar unos minutitos, si se puede, 3, 5, a hacer como un examen de conciencia. ¿Por qué? Y porque si realmente me importa a mí el tiempo que paso con Dios, lo que Dios me dice, etc., lo voy a hacer de una manera natural, me va a resultar. Si yo voy a hablar con una persona que quiero mucho o una persona importante, naturalmente surge después que me pongo a pensar qué le dije, qué me dijo, qué...
así es nuestra manera de tratar con las personas a las cuales les damos importancia o las personas a las cuales queremos mucho. Y el trato con Dios, ¿no es importante Dios para nosotros? ¿No lo queremos mucho? ¿No queremos quererlo al menos? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos el examen de conciencia. Es decir, a ver, que, digamos, si alguna cosa hice mal, pedir perdón al Señor, también esto es oración, aunque es después de terminar la media hora, también es oración. En las cosas que me fue bien, los frutos que saqué, los aprovecho, le agradezco al Señor por eso. Recordemos, estamos con Él, ¿no? Démosle peso a lo que eso implica. Una vez un sacerdote que estaba dirigiendo a otro sacerdote que no andaba tan bien, que necesitaba algunos consejos. Bueno, entonces le recomendó volver a hacer la oración mental, y volvió y dice, bueno, ¿estás haciendo tu meditación diaria? Sí, padre, estoy haciéndola. Y bueno, ¿y qué te dijo el Señor? Y ahí quedó como... Y claro, la pregunta está muy bien hecha. Si hacemos bien la oración, algo nos tiene que decir el Señor. Obviamente no es al oído y es parte de aprender a rezar, saber cuándo y cómo me habla el Señor. Y en esto, nada mejor que estos santos ejercicios para aprenderlo. San Ignacio va a decir en el número 77, la quinta edición, después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora. Esto estamos hablando del ejercicio de mes, pero para que ustedes entiendan cómo Él nos llama a darle importancia a esto. Sea sentado, sea paseando, me miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación. Y si mal, miraré la causa de donde procede, y así mirada arrepentirme para enmendarme en adelante. Y si bien, si me fue bien, dando gracias a Dios nuestro Señor, y haré otra vez de la misma manera. En los ejercicios de mes, además de los actos que yo decía al principio para prepararnos para la meditación, San Ignacio nos pide 15 minutos de preparación para la oración. Imagínense entonces, claro, si uno tiene que estar 5 horas por día rezando, ¿cómo hace para estar así? Es que todo en el ejercicio de mes está como, como ordenado a rezar mejor. Entonces, si yo tengo 15 minutos de preparación y 15 minutos de examen, esa hora la voy a aprovechar muchísimo y me va a quedar ganas de tener otra hora más y así. Les comento esto para que tomen el espíritu de los ejercicios y vean cuánto ustedes pueden hacer. Quizás escuchan la meditación y lo prefieren escuchar a la noche para meditar la mañana o después de escucharla tienen algo que hacer un minuto y se distraen. Bueno, voy a dedicar 2 minutitos y me voy a preparar. Bueno, voy a rezar. Bueno, lo que uno puede hacer para prepararse mejor, de todas maneras, por supuesto que escuchar los puntos de meditación es la mejor preparación. Cuando San Ignacio nos pide a nosotros en los ejercicios de mes que nos preparemos 15 minutos es cuando no hay puntos de meditación antes, sino que se hacen directamente entrar a la oración y ahí entonces tengo esos 15 minutos. En el número 5, San Ignacio nos pide lo siguiente, muy importante. El padre Casanova va a decir que a veces, más importante que el tiempo que tengo para hacer los ejercicios, es esto que vamos a decir ahora. Al que recibe los ejercicios, es decir, a ti, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Empezar los ejercicios con grande ánimo y liberalidad, con magnanimidad y con generosidad para con Dios. No vengo a hacer los ejercicios, no comienzo a hacer los ejercicios como quien va a darle 2 al Señor para que Él me dé 4, sacando cuentas, o esto Señor, no me toques esto en mi vida, no, vengo a entregarme al Señor, para que entregándome al Señor Él haga maravillas en mí, como hizo con la Santísima Virgen María, como el barro en manos del alfarero. ¿Y cómo hago para entrar con grande ánimo y liberalidad? Haciendo bien los ejercicios, es decir, haciendo bien la oración, se va dando eso de grande ánimo y liberalidad. Quizás ahora aquí, comenzando los ejercicios, no tienes esa disposición, pero la tienes que ir pidiendo, tienes que ir haciendo bien la meditación con profundidad. Incluso en este sentido, también nos ayuda a entrar con grande ánimo y liberalidad la nota 16 de los ejercicios, que quizás la vayas a ir entendiendo más adelante. Pero lo mismo la trae al comienzo San Ignacio, por eso la leo ahora, y si la vas comprendiendo puedes ir sacando mucho fruto y también vivir con más provecho la que acabamos de leer. Dice así, es a saber, para que el Creador y Señor obre más ciertamente en la su criatura, si por ventura la tal ánima está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente,
Muy conveniente es moverse poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectada, así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio, algún bien temporal, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las ánimas, mas por sus propios provechos e intereses temporales, debe afectarse al contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber, que ni quiere el tal oficio o beneficio, ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando sus deseos, no le mudare su afección primera. De manera que la causa de desear obtener una cosa u otra sea solo servicio, honra y gloria de su divina majestad. Por ejemplo, comenzamos los ejercicios y en realidad tenemos que tomar una decisión con respecto a nuestro trabajo. Cambiar de trabajo, no esto, lo otro, o cualquier cosa, simplemente pongo un ejemplo puntual. Y en el fondo mío me doy cuenta que lo que me va a mover a tomar esa decisión probablemente es el dinero nada más. Que tiene muchas contras con respecto a mi familia, con respecto a mi vida espiritual, pero lo que me mueve es el dinero. Entonces, si yo quiero comenzar los ejercicios con grande ánimo y liberalidad, al comienzo ya o ni bien pueda, tengo que decirle al Señor, no quiero eso si no es tu voluntad. Noto aquí que hay algo que no está muy ordenado, ya vamos a entender mejor qué son las afecciones desordenadas, pero veo algo acá que me está inclinando hacia esto y no hacia esto, pero no por un bien espiritual, sino simplemente por un bien de conveniencia mío y sobre todo temporal y de manera que, bien, te lo entrego, Señor. Donde yo veo ya de entrada que hay algo que me huele a amor propio, desordenado, te lo entrego, Señor. No sé si el Señor lo va a tomar para no devolvérmelo o simplemente lo va a tomar para purificarlo y devolvérmelo mejor que antes, no sé. Pero la generosidad va por ese camino, por el camino de la entrega, del abandono en el Señor. Leo algo acerca de la oración atenta, raíz de toda santidad, va a titular Irala en el libro que les comenté, y después termino con algunas conveniencias que tienen los ejercicios en cuanto al apartarse del mundo. Va a decir así el padre Irala: esos consuelos sobrehumanos, esos destellos divinos, pasan inadvertidos para el alma poco recogida. O deja de darlos Dios cuando prevé que por la disipación no van a ser notados ni apreciados. Si entrásemos a hablar con Dios con todo nuestro ser, si tuviésemos plena atención a lo que le decimos aún en una breve oración vocal, si escuchásemos lo que Él nos quiere decir en las intimidades de la oración, solo en lo más íntimo del ser habla Dios de ordinario. Solo le sentiremos por la perfecta concentración. Obviamente, como el mismo día después, en esto mucho está la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Ponernos en sus manos, pero tenemos que poner nuestro granito de arena en nuestra parte. En la oración, lo mismo que en el estudio, la concentración no suele venir de repente. El primer periodo de ajuste muscular y mental es aquí más necesario, pues al orar nos vamos a levantar por encima de lo visible, temporal y humano, para adentrarnos en el cielo, a hablar con el infinito y a descubrir tesoros sobrehumanos. Para esto nos recomienda San Ignacio de Loyola que ya en el lugar de la oración alcemos el pensamiento arriba por espacio de un Padre Nuestro, y advirtiendo que Dios está presente y nos mira, le hagamos una reverencia, como decíamos. En las oraciones breves durante el día, esto se consigue fácilmente haciendo con sinceridad y respeto la señal de la cruz, lo que nos pone inmediatamente presencia de la Santísima Trinidad y nos une a ella, pues eso significa en el nombre de. Por falta de este ajuste, muchos no llegan a engolfarse ni aún a entrar de veras en oración. El segundo período de dejar del todo la tierra, de penetrar de veras en el cielo y entrar con recogimiento progresivo en la audiencia con Dios, tiene varios grados hasta llegar a abstraerse de lo sensible y sentir a Dios en el nivel más profundo de nuestra alma. Solo en lo más íntimo habla Dios. Pero como Él ansía comunicarse con sus criaturas, pronto le sentiremos si ponemos con diligencia los medios humanos y atraemos su ayuda divina por la humildad y la confianza. Esto lo vi entre los niños recién convertidos de mi escuela en China, dice el padre Irala, cuando cerrados los ojos y juntas las manos se esforzaban por pensar en lo que rezaban, sintieron mucho de ellos tales consuelos que ya solo ansiaban conservar
esa felicidad toda su vida y para ello decidieron muchos de ellos hacerse sacerdotes. Si conversar con Dios espiritual e invisible o pensar y meditar en Él se nos puede hacer difícil sin viva fe, tal dificultad queda fácilmente solucionada desde que Él se quiso hacer hombre. Ahora nos lo podemos representar como niño o adulto, orando, trabajando, comiendo, sufriendo. También mucho de eso tienen los ejercicios. Aquí, más que en el estudio, hay grados de abstracción de lo sensible y concentración en Dios. Y conforme a esa profundidad de la atención, será nuestro acercamiento a Dios, la participación de sus dones y el gozo espiritual. Es decir, a mayor concentración, mayor santidad, porque Dios, que no se deja vencer en generosidad, premia así de ordinario nuestro esfuerzo. Esta concentración puede prolongarse indefinidamente cuando Dios ilumina, como en San Francisco de Asís, quien, empezando su oración al anochecer, al amanecer se quejaba del sol porque amanecía muy pronto, quitándole las delicias de su contemplación. Para la oración o meditación ordinaria, San Ignacio de Loyola señala 1 hora, aconsejándonos que la prolonguemos un poco cuando la desolación y aridez nos incitan a cortarla. Tal generosidad y esfuerzo suelen verse premiados por Dios, como en San Luis Gonzaga, cuando decidió repetir su oración hasta hacerla sin distracción alguna. Cosas imitables, admirables y no imitables de los santos. Miren lo que hizo. Tuvo que prolongarla alguna vez hasta por 5 horas, pero al fin logró tal concentración y fijeza de su mente en Dios que se le hacía violento distraerse con las criaturas. Y ahora sí, para terminar, ya que estés haciendo los ejercicios de 3 o 5 días, es decir, retirado, y en este sentido se aplican perfectamente las palabras de San Ignacio, ya que lo estás haciendo en la vida cotidiana, que dentro de lo que puedas, algo de retiro tienes que tener, dentro de lo que puedas, al menos en el momento de hacer la oración, al menos en algún cambio en la vida, en algunos horarios, en algún detalle, dejar de usar el celular en tales momentos, bueno. Pero miren qué hermosas palabras dice el santo en el número 20 de los ejercicios. Dice que el que está más desembarazado y en todo lo posible desea aprovechar, la persona que tiene todo el tiempo para dedicar los ejercicios, désele todos los ejercicios espirituales como adelante se dará, y ahí pone un par de consejos para quien da los ejercicios, dárselos mejor al que así lo está por hacer. Y dice así, después, del cual apartamiento se siguen 3 provechos principales, entre otros muchos. El primero es que en apartarse el hombre de muchos amigos y conocidos, y asimismo de muchos negocios no bien ordenados, por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina majestad. Es decir, es muy meritorio apartarse del mundo para dedicarnos de hecho de lleno a Dios. El segundo, estando así apartado, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en una sola, es a saber, en servir a Dios su Creador y aprovechar a su propia ánima, usa de las potencias naturales más libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea. Cuando uno aplica todas las potencias a una sola cosa, obviamente las hace con más eficacia, con más fervor, con más ganas, con más fuerza. El tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Creador y Señor. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de su divina y suma bondad. Nos acercamos más a Dios por esta soledad, por este retiro, y por supuesto nos disponemos a recibir más bendiciones de su parte. María Santísima, como va a decir Pemán, fue la grande, la suprema contemplativa. Las pocas veces que se habla de ella en el Evangelio, por esa gran humildad y ocultamiento a la que Dios quiso para ella, se dice en lo siguiente. Tenemos 2 versículos, ¿no? En San Lucas, María por su parte conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón después del nacimiento del Señor. Y en el número 51 del capítulo 2, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, Jesús. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Es decir, María, una mujer contemplativa,
un ejemplo para nosotros. Por eso pedirle una y otra vez a ella nos acompañe, nos ayude, pedirle a ella, ojalá al comienzo, cuando nos ponemos en presencia de Dios, ponernos también en presencia de María, cuando tenemos el coloquio con el Señor, tener el coloquio con María, que nos ayude ella a ir progresando en estos santos ejercicios, a sacar todo el fruto que el Señor nos quiere alcanzar, que como sabemos es nada más y nada menos que conocer y hacer su santísima voluntad, es decir, imitar a María en aquel fiat, en aquel hágase que dijo en la encarnación, pero que mantuvo hasta el pie de la cruz y hasta su muerte y asunción al cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.